Voy a ser muy directo con todos los que están viendo esto ahora mismo. Nadie va a venir a salvarnos. Esa es la dura verdad. Y si miro la historia, esto simplemente va a ser difícil. Habrá un nivel de brutalidad que la mayoría de nosotros no hemos experimentado en nuestras vidas. Las empresas quebrarán. La gente perderá sus trabajos. Habrá quienes luchen por encontrar su próxima comida. Las mismas cosas ocurren una y otra vez a lo largo del tiempo, esencialmente por las mismas razones. Muchos de estos eventos son sucesos únicos en la vida, y si no miras atrás para ver cómo se desarrollaron con el tiempo, estás en problemas. Existe un patrón. Podría describir el patrón. Un patrón que se repite una y otra vez, y estamos en un punto particular dentro de ese patrón. Tras analizar recesiones anteriores, tengo una idea de cómo resolverlo. La crisis de 1929 a 1932 fue causada por un exceso de deuda acumulada durante los años de prosperidad económica. Esta situación llevó a que las tasas de interés cayeran a cero en 1932, similar a lo que ocurrió en 2008. Cuando las tasas llegan a cero, los bancos centrales responden imprimiendo dinero y comprando activos financieros para estimular la economía. Lo que sucede en estos ciclos es que, normalmente, los bancos centrales pueden estimular la economía bajando las tasas de interés, pero cuando llegas a tasas de interés cero, eso no funciona. La última vez que las tasas de interés llegaron a cero fue en 1932, y lo que hicieron en 1932 fue lo mismo que en 2008. Los bancos centrales imprimieron mucho dinero y compraron bonos del gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Para que quede claro, la razón por la que hacen esto es porque alguien ha comprado un bono del gobierno. El gobierno básicamente dice, oye, querida persona, préstame dinero. Voy a construir algo, carreteras, lo que sea, pero te lo devolveré en 1 año, 2 años, 10 años, lo que sea, más intereses. Supongo que eso es lo que lo hace valioso. Y la razón por la que el gobierno interviene y compra esos bonos es para devolver liquidez a las personas que les han prestado ese dinero. Sí, porque piénsalo de esta manera. El gobierno central, así como las empresas y los individuos, no tienen la capacidad de crear dinero. Sin embargo, el gobierno central establece las reglas del juego. Pueden gravar a las personas. Pueden obtener dinero de la gente y pueden gastar dinero en lo que quieran gastarlo, pero no tienen el derecho de imprimir dinero y crear dinero crediticio como lo hace el Banco Central. El Banco Central es la Reserva Federal. Del mismo modo, la Reserva Federal no tiene el derecho de gastar dinero y determinar cómo se gasta. Eso le corresponde al Congreso. Cada individuo, cada empresa y cada gobierno tiene una cierta cantidad de dinero que entra como ingresos, una cierta cantidad de gastos y luego una cierta cantidad de ahorros. Así es como operas individualmente, y funciona de la misma manera para todos. Entonces, si los ingresos caen por debajo de los gastos, vienen los problemas a menos que haya buenos ahorros, y luego recurres a los ahorros. En todo el mundo, hay muchas entidades en problemas de esa manera. Así que el gobierno de UU debe dinero y por eso imprimen dinero. Lo llamamos imprimir, aunque no hay mucho papel involucrado. Es crear dinero digitalmente y luego eso viene en forma de préstamos. Básicamente, están creando dinero digital que asignan al gobierno y luego el gobierno decide cómo dispersar esos fondos. Sí, la Reserva Federal comprará bonos del gobierno. Es una transacción de compra y también comprará bonos privados. Pueden elegir una empresa y decir, compraré tus bonos, lo que equivale a prestarte dinero. Eso ha sucedido a lo largo de la historia. Así que lo que estamos atravesando es el mismo proceso que ocurrió en el periodo de 1930 a 1945. La persona promedio no posee bonos, no piensa en estos términos financieros. Puede que ni siquiera entienda que es su plan de pensiones privado o puede que ni siquiera tenga uno. Navegar por esta situación económica es complicado. Tal vez solo se trate de agachar la cabeza y hacer todo lo posible para capear el temporal, aunque también existe la posibilidad de aprender desde una perspectiva histórica y tomar medidas ahora para facilitar las cosas en el futuro. Es lo mismo para cada individuo, para cada empresa. Si entiendes esto, entonces entiendes bien que hay 3 cosas fundamentales. Primero, mira tus ingresos,
tus gastos y tus ahorros, y luego haz pruebas de estrés para asegurarte si perdieras tus ingresos o si los ingresos cayeran por debajo de cierto nivel. Y desarrolla eso. Tal vez eso signifique obtener un seguro de desempleo o lo que sea. ¿Cuánto tiempo puedes vivir con un estilo de vida aceptable y tienes ahorros adecuados para eso? Luego lo que haces es calcular. Si viviera con un estilo de vida más simple, tuviera esta cantidad de ganancias, ¿cuántos meses o años podría vivir aceptablemente? ¿Qué países o periodos de tiempo han manejado bien este tipo de crisis para que salgamos del otro lado con el menor dolor y sufrimiento posible? Bueno, un ejemplo serían las diferencias en cómo Roosevelt lo manejó. Nuevamente, de 1929 a 1932, las tasas de interés llegaron a cero, imprimieron dinero, tuvimos una enorme brecha de riqueza, y luego se sentaron y pensaron, ¿cómo mantenemos esto ordenado y cómo cambiamos las circunstancias, ya sean impuestos o cómo reorganizarlo, para que el sistema funcione bien? Al mismo tiempo, también hay un riesgo porque el mundo está pasando por esto. Existe un riesgo de conflicto. En Alemania, Hitler llegó al poder en 1933, y llegó al poder en 1933 porque había mucha lucha interna para tratar de producir orden. Porque todos, la izquierda y la derecha, los comunistas y los fascistas, están peleando por la riqueza. Porque todos pelean por la riqueza cuando hay una recesión, y luego había democracias. 4 democracias existían entonces que eligieron no ser democracias porque se volvieron tan desordenadas que querían algún líder fuerte que tomara el control y dirigiera el país. Y luego, por supuesto, tuvimos un montón de ese tipo de líderes, y luego tuvieron una guerra. Así fue como ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando miras eso, ese es el tipo de panorama político. Pero volviendo al hombre promedio en términos de sus finanzas, diría que las cosas importantes son esos 3 elementos: tener un plan y tal vez tener un plan con tu familia. La educación es lo más importante. Fui criado en un entorno económico muy modesto. Mi padre era músico de jazz, mi madre era ama de casa, pero tuve la suerte de tener padres que se preocupaban por mí, y fui a una escuela pública. Recibí una buena educación y salí a un mundo de igualdad de oportunidades. Y creo que esas son necesidades fundamentales. Tienes que saber cómo obtener una educación de hechos, cómo leer, escribir y aritmética. Pero también tienes que saber cómo comportarte bien con los demás, ser un buen ciudadano, operar civilizadamente, poder ingresar a trabajos, y esa educación puede ser cualquier cosa que funcione. Creo que las cosas importantes son 3 grandes cosas sobre lo que creo que debe ser el trabajo. Haz que tu trabajo o tu pasión sean lo mismo. Hazlo económico y haz que funcione. Que ames tu trabajo. Probablemente serás mejor en tu trabajo. Así que quieres esas cosas, y luego está la economía de ello. Podría ser cualquier cosa, desde aprender oficios, lo que sea. La educación ciertamente no tiene que ser universitaria. La universidad está sobrevalorada. Entonces, cuando esta próxima parte del ciclo de 3 a 5 años nos golpee, ¿qué es una cosa que la gente puede hacer que los aísle más del daño emocional y tal vez financiero probable? Bueno, las cosas en las que he pensado, algunas de las que mencioné antes, el plan para el peor de los casos y hacerlo excelente es una cosa. Entender cómo triangular bien para enfrentar cualquier problema que vas a enfrentar y cómo trabajar eso para encontrar el camino y encontrar tu naturaleza. Pero también, una cosa que me ha ayudado mucho es la meditación. Es saludable porque reduce el estrés y también te hace más inteligente para tomar decisiones bien. Porque si tienes esa ecuanimidad, ese centro, esa calma, y tienes tu plan y triangulas bien con otros para que puedas obtener los mejores consejos y no tengas que abordarlo todo en tu propia cabeza, sabes que has recorrido un largo camino. Una de las cosas que realmente aprendí en 1971 y luego repetidamente es que las sorpresas que sucedieron en mi vida me ocurrieron en muchos casos debido a cosas que no sucedieron en mi vida pero que sucedieron en vidas anteriores, como en 1971. Estaba trabajando en el piso de la Bolsa de Nueva York. El 15 de agosto, Nixon cortó el vínculo entre el oro y el dólar, básicamente incumpliendo. Y caminé por la bolsa y dije, crisis financiera. Y esperaba que cayera mucho. Subió mucho.
Estudié historia y descubrí que exactamente lo mismo ocurrió el 5 de marzo de 1933, con Roosevelt haciendo lo mismo, básicamente la radio, y luego entendí las cosas mejor. Así que lo que me ha pasado en los últimos años es que hay tres grandes cosas sucediendo en mi vida que no sucedieron, y en realidad descubrí con investigación 5. La primera es la cantidad de descreación y monetización de eso y cómo se está llevando a cabo a través del sistema. La segunda es la cantidad de conflicto político, social y económico interno que ahora está ocurriendo. La tercera es el ascenso de una gran potencia para desafiar el orden mundial existente y la potencia mundial existente, China y la geopolítica en 208. Cuando nací en 1949, 4 años después de que comenzara el nuevo orden mundial en el 45, por supuesto, era un país mucho más dominante. En aquel entonces, tenía el 80% del oro del mundo, el 50% de la economía mundial, el monopolio del poder militar debido a las armas nucleares y todo eso, y ha declinado en términos relativos. Y eso me llevó a hacer la investigación que necesitaba hacer, los últimos 500 años de investigación, para seguir. Quería estudiar el ascenso y la caída de las monedas de reserva y sus imperios. Y retrocedí. Y al hacer eso, también descubrí que los actos de la naturaleza en realidad tuvieron mayores efectos que los primeros tres de esos, incluso con guerras, debido a sequías, inundaciones y pandemias. Y luego el número 5 fue el más grande. Por supuesto, es la capacidad del hombre para adaptarse e inventar porque, de una forma u otra, si miras ese ingreso per cápita, los niveles de vida aumentan con el tiempo. Pero estos grandes ciclos y estos grandes eventos son dominantes. Así que esos son, creo, casi todo puede caer en esas 5 categorías. Así es como lo veo. Creo que estamos en un periodo donde hay una oferta y demanda de deuda y crédito porque las deudas de un hombre son los activos de otro, y eso nos está haciendo entrar en un tipo de entorno de estanflación. En otras palabras, las compensaciones entre los dos se volverán más difíciles. Pero creo que el número 2, la influencia política, es lo más importante. Creo que nos hemos acostumbrado a estar en un entorno donde la economía gobernaba. Tendrías una economía global, y aquellos que podían producir artículos de manera más eficiente o más barata obtendrían el negocio y elevarían sus niveles de vida, y otros lugares. Era una competencia global impulsada en gran medida por consideraciones económicas, y los recursos se desplazarían de esa manera. Creo que ahora estamos en una situación donde eso no existe tanto, y ha habido una transición a una asignación ideológica de recursos y demás, como la adquisición de Twitter por Elon Musk. No es una transacción financiera tanto como lo es para el propósito que servirá: controles. Y cuando tenemos conflictos como con Disney y DeSantis en Florida, y esas ideologías políticas, es la creencia de que la economía tiene que caer dentro de esa agenda. Eso tendrá implicaciones muy grandes, creo. Y luego, por supuesto, están las externalidades. Mirándolo año tras año, este es el tercer año de expansión con una política monetaria muy agresiva. Así que estamos en la parte típica de la expansión, donde hay mucha presión inflacionaria porque sucedió de manera gigantesca y todos son a largo plazo. Es el fin de un paradigma porque todos creen que quieren que todo suba. Y por supuesto, eso crea una dinámica donde la política es a largo plazo. Todo sube. Y por supuesto, eso sucede creando dinero y crédito, lo que crea deuda. Y esa dinámica significa que debe haber una disminución en la riqueza real medida por eso porque la riqueza financiera se ha vuelto enorme en relación con la riqueza real. Todos los que poseen bonos o activos, particularmente activos de deuda o activos financieros en general, que son solo asientos contables, sus reclamos, pero creen que pueden tomar ese poder adquisitivo, venderlo y comprar bienes y servicios, y no pueden. Y por necesidad, debe haber rendimientos reales negativos, rendimientos negativos en relación con el poder adquisitivo. Así que si lo tomamos cronológicamente, creo que está el ciclo a corto plazo, que generalmente es el ciclo económico que toma unos 7 años en promedio, más o menos, dependiendo de dónde comiences el ciclo, más o menos unos pocos años. Creo que nos estamos moviendo más rápido aquí, así que ahora vamos a estar en un entorno muy ajustado, y eso cambia todo.
Entonces, cuando miramos los rendimientos de las acciones y observamos el bienestar de las empresas, vemos que el costo de los intereses en relación con los rendimientos esperados de las acciones crea presión sobre las acciones, cambia la economía. Se ha pedido prestado mucho a tasas de interés mucho más bajas y así sucesivamente. El retorno del capital para una empresa versus el costo de la deuda está cambiando, y todo eso está cambiando. Y como todas las burbujas o cambios de paradigma, la mentalidad que existía, no tenemos que preocuparnos por la inflación. El efectivo es un lugar seguro, y demás recibe un shock. Hay un golpe en la cara. Ha habido un mercado alcista de 40 años, y hay un golpe en la cara para todos los inversores. Y cuando eso sucede, cosas que nunca se suponía que sucederían, porque todos creen en las empresas tecnológicas, que es lo mismo que las Nifty 50 o las empresas.com, son golpeadas. Una caída del 75% en los fondos de Cathie Wood y así sucesivamente. Eso causa adaptación. Así que estamos al comienzo de esa adaptación, que es más similar, creo, al periodo de la década de 1970 y se vuelve financiero. Así que creo que a medida que llegamos a las elecciones, y eso tendrá economía y mercados, tiene un gran impacto. Creo que verás más extremismo político saliendo de eso. Los moderados se están yendo, e incluso los que se postulan son populistas. Los populistas son personas que lucharán por ganar y no aceptarán perder y lucharán por su electorado. Así que verás más populismo desde la izquierda y más populismo desde la derecha. Y creo que hay un gran riesgo de que el sistema esté en peligro porque la historia ha demostrado que cuando las causas que la gente apoya son de mayor importancia para ellos que el sistema está en peligro. Ese tipo de cosas cambia el panorama mundial. Estoy enfatizando en Estados Unidos, y ciertamente Europa está en ese tipo de posición. Así que creo que cuando lo miro, será muy importante no solo diversificar bien, sino poder estar largo y corto en diferentes activos para desempeñarse bien en ese entorno. Mis principales cosas son, primero, el efectivo es basura, y que en bonos y deuda no va a ser bueno, y los reclamos de activos financieros, así que evita esos o posicionate para cuando esas cosas operen, y posicionate para la inflación. Hay muchas inversiones relacionadas con la inflación y los grandes ciclos de productos básicos son reactivos. Hay un gigante, al igual que el mercado alcista de 40 años en bonos, asociado con un ciclo de productos básicos donde todos se adaptan a eso. Las empresas no cubren inventarios, se quedan sin ellos. Hay menos inversión en esas cosas. Cuando eso cambia ese tipo de entorno, y lo grande que lo abarca todo es la cantidad de reclamos financieros que existen. Hay gráficos que muestro repetidamente al tratar con el cambio del orden mundial. ¿Cuál es la cantidad de reclamos financieros, activos en relación con los activos reales? Y podrías ver eso a lo largo de la historia. Cuando esos reclamos financieros es como un banco que tiene demasiados pagarés en relación con su dinero real, y esa cosa. Así que siempre entras en estos entornos donde es indeseable poseer la deuda y tienes rendimientos reales negativos, así que posiciona tu cartera inclinada de esa manera. Pero, por supuesto, la forma en que lo hacemos es separar alfa y beta. Así que dos partes fundamentales, porque todos estamos hablando de tácticas. ¿Cómo creas una cartera central verdaderamente bien equilibrada? Y sabemos que la cartera típica no está bien equilibrada, con su mayor vulnerabilidad en ese cuadrante superior derecho en nuestra caja, que es la caja de inflación, y sabemos que estamos en ese entorno. Así que, desde un punto de vista inicial, animaría a todos los inversores a mirar esos cuatro cuadrantes, esa caja que tenemos, inflación creciente, inflación decreciente, crecimiento real creciente en relación con el descuento, crecimiento real decreciente en relación con el descuento, y ver cuáles son los sesgos en esas carteras. Creo que ahora puedes reducir el riesgo y aumentar los rendimientos simultáneamente. Reduce el riesgo de esa cartera teniendo más en ese cuadrante superior derecho, inflación creciente, y reducirás tu riesgo. Porque si miras tu cartera, la cartera típica del inversor, ese es el entorno que falta. Así que comienzas con eso. Como te vuelves más neutral, como equilibras y cubres mejor esa exposición, y luego haces tus movimientos tácticos alrededor de eso,
Y los movimientos tácticos, nuevamente, no deberían estar en esas deudas. Debería estar muy bien diversificado. Creo que los conflictos sociales y políticos van a ser una gran cosa de inversión en el futuro. Y eso significará que la forma en que lo veo es, quiero mirar lugares que tengan buenos estados de resultados y balances. Así que cuando digo lugares, me refiero a países, así como los individuos que componen esos países, las personas individuales y las empresas individuales. Así que tienen un buen estado de resultados, estabilidad financiera. Tienen un buen balance para poder capear esas cosas, y también es un signo de su productividad. Son productivos. Y luego, número 2, son civiles entre sí. Realmente creo que el conflicto interno y las malas finanzas van a ser características definitorias de dónde invertir o incluso dónde estar. Y luego, si llevo eso hacia adelante al tercero, voy a tener un riesgo de estar en una guerra internacional, una gran guerra internacional, porque esa guerra internacional planteará muchas amenazas. Así que cuando estoy eligiendo esos lugares, quiero los activos de cobertura contra la inflación bien diversificados. Mira partes del mundo que no estén tan plagadas por esto. Asia emergente es muy interesante. India es interesante. Mira países neutrales durante ese periodo de tiempo. Ten cuidado con los controles gubernamentales sobre los mercados de capitales porque ese es el siguiente paso lógico. La historia ha demostrado, ten cuidado con los controles de cambio de divisas. Podría ser, ten cuidado con esas cosas. Esos son los temas que creo que son más importantes y serán más importantes en la inversión. Hay dos propósitos de una moneda. Es un medio de intercambio y un depósito de riqueza. Y estamos viviendo en un mundo donde tenemos tres monedas principales que son monedas fiat con el mismo tipo de problemas. Así que no puedes mirar una moneda en relación con otra. Creo que la gente comete muchos errores pensando que es un concurso de fealdad. Las preguntas en las que vamos a estar son, depósito de riqueza. ¿Cuál es tu depósito de riqueza? Y el dinero es un depósito de riqueza que también es ampliamente aceptado en otros países para que puedas moverlo. No se limita solo a las monedas. No pienses que el medio de intercambio es lo único importante. Así que piensa en el depósito de riqueza. Ahí es cuando tratamos con el cuadrante, las 4 piezas, para tratar de encontrar un depósito de riqueza equilibrado. Y luego tienes que pensar, ¿puedo mover eso y venderle en cualquier lugar? ¿Voy a tener mercados de capitales libres para hacer eso? ¿O van a ser un problema? Y creo que estamos entrando en un periodo donde todas las monedas, el tipo tradicional de monedas de medio de intercambio, muchas monedas competirán. ¿Cuál será el medio donde podría tomar algo e ir a algún lugar y convertir eso en poder adquisitivo de manera rentable? El medio de intercambio. Creo que estamos en un problema de depósito de riqueza. En otras palabras, enfócate en eso, y luego tu costo de transacción de convertir ese depósito de riqueza, una cartera equilibrada, en poder adquisitivo, y luego transas. Porque incluso en las peores inflaciones, los peores entornos, las monedas la mayoría de las veces aún podrían ser medios de intercambio incluso si están devaluadas. Así que ánimo la gente a pensar en las malas monedas fiat en general y cuál es la liquidez, y pensar incluso cómo son las guerras de capital. El oro como una capa adicional en una cartera sobre una cartera funciona como una póliza de seguro. El oro es un activo de deuda. Simplemente está ahí, pero siempre a través de características que son limitadas en oferta. Una de las cosas más importantes es la tercera moneda de reserva más alta mantenida por los bancos centrales, y en periodos de guerra o tales periodos de credibilidad, es el medio. Como dicen, es el único activo que puedes tener que no es el pasivo de otra persona. Eso significa que no tienes que depender de que te lo den, darte dinero o darte algo. Y es internacional. Se puede mover, y está probado y comprobado en ese sentido. Pero su comportamiento es muy específico del entorno. Así que como activo de cobertura, es realmente como una gran póliza de seguro porque cuando otros activos caen, algo así, o el equivalente, juega un papel en una cartera, no como el activo principal, sino como el efecto de diversificación de activos. Y eso es, si lo haces como una capa adicional, es aproximadamente el 15% de la cartera sin tomar activos de otras partes de la cartera. Pero vuelvo a mis conceptos básicos,
que son los 4 cuadrantes, lo atemporal y universal. Lo único de lo que puedes estar seguro es que el efectivo no será la mejor clase de activo. Y cuando diversificas una cartera para que tengas una cartera bien equilibrada de otras cosas, superará al efectivo porque es la naturaleza del sistema. La gente, el Banco Central, pone dinero en depósito. Las personas con mejores ideas aparecen, toman elementos de riesgo y funciona. Funciona mejor que la cartera tradicional cuando los movimientos a la baja son mucho, como cuando el mercado cae un 60% más o menos. Los peores casos son como un 20%, tal vez un poco más que eso, y nunca se queda ahí porque los bancos centrales no pueden dejar que el capitalismo, que depende de que esos otros activos rindan más que el efectivo, no pueden dejar que eso continúe. Así que intervienen allí y producen dinero y crédito, y produce el salto. Te insto a fracasar bien. Vas a fracasar si lo estás empujando. Para tener la mejor vida posible, vas a empujar y vas a fracasar. Y también tienes fortalezas y debilidades. Así que vas a descubrir esas fortalezas y debilidades. Es como un deporte o cualquier actividad. Esto es simplemente inevitable. Fracasar bien significa que lo aceptas y estás aprendiendo de ello. En otras palabras, piensa en mi principio, dolor más reflexión igual a progreso. Si aprendes a fracasar bien, aprenderás mucho más rápido que si no fracasas.